Hoy bendita historia, la hora del estudio bíblico, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Ahí me pregunta una hermana si el himno que suena al principio soy yo el que canto. Sí, soy yo. Las tres voces las hice. Es un himno muy antiguo, pero que bendice mi vida, hermanos. Sí. Por eso ahí lo grabamos y es nuestra cortina sonora para dar inicio al programa del estudio bíblico de hoy. Vamos a empezar en breve. Vamos a poner aquí solicitar unirnos a la reunión. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, hermana, muchas gracias, muchísimas gracias. Les agradezco mucho por estar orando por la vida de Nuri. Gracias. Amén. Porque esas oraciones, hermanos, son de mucha bendición para la vida de nosotros. Y bueno, qué bueno estar aquí nuevamente, hermanos. Son las 7 en punto. No sé qué digas, Shaki, si damos unos minutos o oramos. Tú dirás. Bueno, entonces vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Y voy a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias infinitas porque nos permites iniciar un estudio bíblico más, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de poder abrir tu santa palabra con libertad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo, te alabo y te glorifico, Padre, por todas las cosas que haces en nuestra vida, por las pruebas que permites que vengan, Señor, y por la salida que tú das a cada una de esas pruebas, Padre. Ahora te pido que bendigas tu santa palabra, que nos hables a través de ella, Señor. Sé tú hablándonos, Padre, para que podamos recibir en nuestros corazones ese alimento espiritual que tanto anhelamos, amado Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Según la planificación, hoy tenemos, discúlpenme por el pleonasmo, pero hoy tenemos planificado terminar el capítulo 11 de Juan. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza y vamos a estar meditando a partir del versículo 45. Como ustedes recordarán, hermanos, la semana pasada estudiamos sobre la resurrección de Lázaro y dijimos, hermanos, que el Señor en expresiones como quiten la piedra nos está enseñando, hermanos, que Él nos va a permitir hacer hasta donde podamos. Cuando ya no podemos, Él va a entrar y se va a hacer cargo de las situaciones, hermanos. Eso lo vimos la semana pasada. Él le dijo a los hombres, quiten la piedra. Y la piedra fue quitada. Y de lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Así lo expresó el Señor también allá en Mateo 19. Y nosotros lo creemos, hermanos. Entonces, hoy vamos a empezar el estudio a partir del versículo 45. También quiero saludar a algunos hermanos que nos están acompañando
aquí por las redes sociales, a mi querida hermana Sandy, Dios te bendiga, Oscar Velázquez, Jorge, Mauricio, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, también a los que nos ven por medio de la página de Facebook, que el Señor les bendiga, y por supuesto a mis queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista Nueva Generación. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a empezar, hermanos, versículo 45. Empiezo a leer. Tengan sus Biblias ahí, por favor, para que vayan cotejando si lo que voy a decir está en la Escritura, hermanos. Versículo 45 dice: entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiera. Esto es palabra de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Sí, es la Escritura la única fuente de palabra de Dios. Bienvenido, hermano Brian, desde la hermana República de Popayán del Cauca, en Colombia. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias por estar aquí. Y nos vamos a ubicar entonces, hermanos, a partir del versículo 45 en nuestras Biblias. Amén. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Así decimos cuando estamos en la iglesia. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Toda esa gente, ¿recuerdan? La semana pasada lo vimos, toda esa gente que vino para acompañar a las hermanas en su dolor, pues al ver esto, dice que creyeron en él. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Hermanos, para muchos de los espectadores, de toda la gente que estaba ahí, este milagro proclamaba, hermanos, de manera inconfundible la deidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era una prueba irrefutable, una prueba inconfundible, hermanos. Nadie que no fuera Dios iba a poder hacer tal cosa. Y por lógica, hermanos, ¿cuál es lógicamente actuando sensatamente, hermanos? Ahí dice, creyeron en él. ¿Quién sino Dios, hermanos, podría llamar a un cuerpo inerte ya con 4 días, hermanos, de estar sepultado, como bien lo dijeron sus hermanas, ya oliendo mal, hermanos? ¿Quién sino Dios podría llamar a ese cuerpo, hermanos, del sepulcro?
y darle la vida nuevamente, hermanos. ¿Quién sino Dios? Entonces, eso es una prueba irrefutable, hermanos. Sin embargo, el efecto de un milagro, hermanos, de una obra tan maravillosa de nuestro Señor en la vida de una persona, hermanos, grábense bien esto. Un milagro, algo maravilloso que haya hecho nuestro Señor, el efecto que va a causar en una persona va a depender en gran parte, hermanos, de su condición moral. Si el corazón de esta persona es malo, es rebelde, es incrédulo, es necio, está prejuiciado, decimos aquí en Guatemala, está montado en su macho, de que no cree y que no cree y que no cree, entonces, hermanos, no creerá, aunque vea a uno que resucite de los muertos, hermanos. ¿Recuerdan las palabras allá en Lucas, en el capítulo 16? Vamos rápidamente. Lucas, en el capítulo 16, Abraham dijo, cuando el hombre rico pidió que le permitieran volver para avisarle a sus hermanos, o si no, que mandasen a alguien, o que algo pasara para avisarle a sus hermanos, Abraham responde, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara entre los muertos. O sea, hay gente, hermanos, que según su condición moral, aunque estén viendo las cosas, aunque tengan delante de sí las pruebas, aunque se les esté demostrando, pero si su condición moral es así, hermanos, no van a creer. Por eso, hermanos, es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que convence, hermanos, de pecado, de justicia y de juicio. Por nosotros mismos jamás, hermanos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que actuara con mansedumbre, que corrigiera con mansedumbre a los incrédulos. Y le dijo, por si Dios les concede que se arrepientan. O sea, es el Señor, hermanos, el que concede ese arrepentimiento. Y hay gente, hermanos, que su condición moral no los va a dejar, hermanos. ¿Y cuál es la condición moral de todos los seres humanos? Es de caídos, es de pecadores, es de, como dice el apóstol Pablo, muertos en delitos y pecados. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos convenza, hermanos, y gloria a Dios por los que ya hemos creído, porque el Espíritu del Señor ha hecho la obra en nosotros. Pero miremos aquí esta gente prejuiciada, vieron ese milagro, presenciaron, hermanos, miren, muchas veces, mire, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, ante una situación difícil, uno dice, no, es que aquí no hay solución, no hay para dónde, no veo de dónde va a salir para que esto se solucione. Sin embargo, la solución llega, hermanos, y la solución llega y vuelve uno nuevamente a estar bien y vienen nuevos problemas y nuevamente a atormentarse y uno ya ha visto la mano del Señor, hermanos. ¿No se ha puesto usted a pensar, si yo hubiera visto cómo el Señor llama a ese cuerpo inerte de Lázaro y le devuelve la vida? Si yo lo hubiera visto, jamás hubiera dudado de él, por supuesto que hubiera creído. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? O a pensar, si yo hubiera visto cómo el Señor por medio de Moisés abre las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pase en seco, si yo hubiera visto eso, jamás hubiera dudado. Pero la naturaleza de nosotros los seres humanos es así, hermanos. Estamos viendo la mano del Señor moverse. Al decir la mano lo digo metafóricamente. Estamos viendo el poder del Señor obrando en nuestras vidas, hermanos. Y después, como el pueblo de Israel, después de que pasaron en seco, ¿y ahora qué? A volver a dudar, a volver a preocuparse, a volver a tener pena, a tener miedo. No, hermanos. No. Lamentablemente los seres humanos somos así.
Y aquí, hermanos, esta gente vio ese milagro tan maravilloso. Algunos sensatos creyeron. Por supuesto, fueron ayudados por el Espíritu Santo. Fueron convencidos, porque ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, aquí, esto fue lo que sucedió. Algunos de los judíos, hermanos, que fueron testigos de este magnánimo milagro, creyeron, pero algunos otros que también fueron testigos, hermanos, no estaban dispuestos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, hermanos. No estaban dispuestos. Y es que no, porque no. Pero mira, viste, acabas de ver lo que el Señor hizo. Por favor, es que ante eso, sí, pero no. No se ha topado con gente así. Yo nací en esta religión y aquí me voy a quedar y no me sal. Hay gente así, hermanos. Pero mira, si la misma Biblia lo estás viendo con tus ojos aquí, la Biblia dice, sí, pero no. Ay, hermanos. Pues así pasó aquí, hermanos. Esto no es nuevo. A pesar de una prueba tan irrefutable, tan incuestionable, se negaron a creer, hermanos. Se negaron a recibir a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. De modo que fueron a los fariseos, hermanos, para informarles acerca de lo que sucedió en Betania. Ahí dice en el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Será que fueron a los fariseos, hermanos, para contarles lo que había pasado y para invitar a los fariseos a que se enteraran y también creyeran? ¿Será que a eso fueron, hermanos? No, por favor. Lo hicieron, hermanos, con la intención descarada de ir con los fariseos a remover el hormiguero y crear problemas, hermanos. Y como decimos aquí en Guatemala, y soltarles a los fariseos al Señor para que hubiera problema, hermanos. No fueron con ninguna buena intención, todo lo contrario, fueron movidos por su odio, por su prejuicio, por su necedad en contra de nuestro Señor, porque ellos buscaban su muerte, hermanos, a pesar de que ante estas pruebas irrefutables, la lógica, ya como dice el doctor McDowell, es una evidencia que exige un veredicto. Sin embargo, se negaron a creer. Eso me recuerda, hermanos, Hechos capítulo 26 y versículo 26, el apóstol Pablo ante el rey Agripa, el apóstol Pablo expone el evangelio, hermanos. ¿Y saben qué le dice al rey? Me llama mucho la atención esto. Dice la palabra de Dios, pues cuando expone el evangelio, y Festo le dice a Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. No estoy loco, dijo Pablo. Claro que no. Y se voltea al rey y le dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, porque esto no se hizo en algún rincón. O sea, se hizo a la vista de todos y hasta el rey sabe que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Qué respondió el rey, hermanos? Ante esa prueba que está dando Pablo. Le está diciendo, el rey sabe, lo que estoy diciendo, el rey sabe que es cierto, porque esto no sucedió en ningún rincón, no en ningún escondite, fue a la vista de todos. ¿Y saben qué dijo el rey? Ay, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ante la prueba irrefutable, hermanos, ante ese testimonio, me gusta esto, hermanos, ante ese testimonio de, perdónenme por el pleonasmo, de los testigos oculares, el rey pues no le quedó otra, hermanos, que decir, por poco me persuades. Pero no. ¿Por qué, hermanos? Porque como el mismo apóstol Pablo lo escribió a los tesalonicenses, no es de todos la fe. Vamos al versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en el concilio dijeron, ¿qué haremos?
porque este hombre hace muchas señales. Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron, hermanos, en el Sanedrín para discutir qué iban a hacer, qué acción iban a tomar, qué hechos iban a emprender, hermanos, porque la pregunta es seria. Ya, o sea, ya ellos mismos, hermanos, estaban conscientes de que la situación era seria, se les estaba saliendo de las manos. Y la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta pregunta significa, hermanos, ¿qué vamos a hacer acerca de esto? ¿Por qué somos tan lentos para reaccionar? Esto se nos está saliendo de las manos. ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros y no estamos haciendo nada para detenerlo. Miren, hermanos, los gobernantes judíos pronuncian estas palabras, hermanos, para propia condenación de ellos. Ellos están pensando en hacer algo para detener al Señor. Ojo, ellos admitían que el Señor estaba llevando a cabo muchas señales. Lo admitían, lo sabían. Los fariseos lo sabían, hermanos. ¿Recuerdan lo que le dijo Nicodemo a nuestro Señor allá cuando lo fue a buscar de noche? Le dijo, sabemos que vienes de Dios. Ellos lo sabían, hermanos, pero por su entenebrecido corazón se negaban a aceptarlo, hermanos. Entonces, esto ya se les está saliendo de las manos. Además, ellos están conscientes de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios mismo, hermanos, hecho hombre. Están conscientes. Y ahora la pregunta obligatoria es, si están conscientes de todo esto, ¿por qué no creen en Él, hermanos? ¿Por qué no creen en Él? Eso es lo que yo me pregunto eso, hermanas. Me pregunto eso, y ahí es donde recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando les dijo a los filipenses, a ustedes les es concedido no solo padecer, sino el creer. O sea, el apóstol Pablo también le dijo a los corintios, hermanos, es por Él, por Dios, que ustedes están en Cristo Jesús. O sea, la obra completa es de Él, hermanos. La obra completa es de Dios. El hombre no hace nada. Bueno, hace algo, ser pecador, eso sí. Pero esta gente estaban conscientes y no creían, hermanos. Mire, hay un caso, bueno, estos mismos, tal vez algunos de ellos, ya en Hechos capítulo 2, en el versículo 36, sí creen, hermanos. Sí, tal vez algunos de ellos sí, pero la mayoría no. Miren, Hechos 2:36 dice, Pedro les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y les dice, esto me encanta, hermanos, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta de esta gente, hermanos? Ya no, se quebraron. Ellos mismos, Pedro está hablando con los que lo crucificaron, con los que hicieron el complot para matarlo, hermanos, con los autores intelectuales del asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, hermanos, no quisieron creer cuando se enteraron que el Señor resucitó a Lázaro, que el Señor hizo tantas señales y prodigios. No quisieron creer, pero hermanos, ya le supieron, ya le vieron, hermanos, conocen el testimonio de los testigos oculares de que Él resucitó. Y cuando Pedro les dice, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren, hasta ahí esta gente comienza a arrepentirse. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esta gente hasta ahí se quebraron, hermanos. No podían soportar más. Y Pedro les dice, hermanos, y ahí les deja ir Pedro todo el discurso. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Hasta ahí se quebró esa gente, hermanos. Pero tuvieron que
hacer el complot, hermanos, para matarlo. Hermanos, miren, este pasaje que estamos estudiando nos deja claro una cosa como idea principal. Memorícela, porque se la voy a preguntar al final. Una de las ideas principales de esta porción es que hasta los peores enemigos de nuestro Señor, hasta los peores detractores, hasta los que lo odiaban, hasta los que no lo querían nada, confiesan, aceptan que nuestro Señor Jesucristo hizo milagros y muchos milagros. Hasta ellos lo están confesando, hermanos. Hasta ellos. Por eso dice, este hombre hace muchas señales. Ellos lo están confesando, sus enemigos, sus detractores, los que lo mataron, hermanos. Podemos dudar de que el Señor haya hecho estos milagros, hermanos. Hay gente en la actualidad, hermanos, intelectuales modernos, que nacieron 2000 años después de los acontecimientos, aparecen ahora diciendo, negando que esto haya acontecido. Aparecen ahora diciendo que no y dando explicaciones científicas, tratando de demostrar que esto no fue así. Pero si los mismos enemigos de Jesús, testigos también oculares de los acontecimientos, no se atrevieron a poner en tela de duda ninguna de estas señales, hermanos. Mire qué maravilloso, hermanos. Mire qué maravilloso es esto. Hasta los detractores del Señor aceptaban que las señales que él hacía, los milagros que hacía, pero se negaban a recibirlo como el Mesías, hermanos, por su dureza de corazón, por su necedad, por sus prejuicios, y una razón muy importante que va a venir dentro de un momento. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Ellos sabían, hermanos, que era inminente que la multitud se agolpara para creer en Jesús. Por eso es que ellos piensan, si le dejamos así, todos creerán en él. Y aquí viene la razón más poderosa, hermanos, por la que no querían que esto sucediera. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y léase ahí entre líneas, y vamos a perder nuestro estatus económico, político y social. Vamos a perder nuestros beneficios, vamos a perder las comodidades que tenemos, el poder. Y eso era lo que más le tenían miedo, hermanos. Ya en el capítulo 12 lo vamos a seguir viendo y lo van a manifestar ellos más descaradamente, porque dice que habían algunos de entre los fariseos y de la sinagoga que creían en Jesús, pero no se atrevían a manifestarlo. Hermanos, los gobernantes pensaron, ya no podemos permanecer inactivos. Si no hacemos algo, la multitud completa se va a persuadir. Al paso que este hombre va a terminar convenciendo a todos, porque esos milagros que él hace, ese poder que él manifiesta, no lo tiene, ni lo ha tenido, ni lo va a tener nadie. Si la gente reconocía en la mente de estas personas, si la gente reconocía a Jesús como el Mesías, si la gente reconocía a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, entonces en la mente de estas personas lo que pensaban ellos, que lo que iba a pasar es que el Imperio Romano se iba a venir encima de ellos y que el Imperio Romano iba a castigar a los judíos y que el Imperio Romano les iba a quitar su nación. Dice ahí, nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación, pero más que todo eso, hermanos, era su posición de poder económica, política, social. Ese era el miedo verdadero de ellos. Sin embargo, de lo que tanto se cuidaron, de lo que tanto quisieron evitar, pasó, hermanos. Aproximadamente unos 40 años, 37, 40 años después, pasó lo que tanto temían. En el año 70, hermanos, esto fue lo que sucedió, justo lo que ellos temían. El Imperio Romano se vino sobre ellos, hermanos, y borró prácticamente, como le gustaba al Imperio Romano hacerlo, arrasar con Jerusalén. Los desterró a todos desde el año 70.
Por eso es que los judíos desde el año 70 anduvieron sin patria, hermanos, hasta después de la Guerra Mundial, a finales de la década de los 40. Pues no quiero sonar mundano, hermanos, pero pues lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo que tenía que pasar, pasó, hermanos. Lo que ellos tanto temían, de lo que tanto se cuidaron, eso fue lo que terminó sucediendo. Versículos 49 y 50 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Me lo imagino al hombre, ¿verdad? Ahí. Por favor. Ustedes no saben nada. Me lo imagino. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás, hermanos, el sumo sacerdote, dice ahí, dice, miren, él fue sumo sacerdote desde el año 26 hasta el 36 después de Cristo. Él fue el que presidió el juicio religioso, hermanos, que se hizo en contra de nuestro Señor. Él también estuvo presente cuando allá en el libro de los Hechos, hermanos, Pedro y Juan fueron introducidos al Sanedrín, ¿se acuerdan? Cuando les prohibieron que dejaran de hablar del tal Jesús, como le dijeron. Él estuvo ahí, hermanos. Este hombre no era creyente, a pesar de las palabras que pronunció aquí. No era creyente, hermanos. Pero, según Caifás, los principales sacerdotes y los fariseos estaban en un error al pensar que los judíos morirían por la causa de Jesús. Más bien, pero miren, hermanos, él sin saberlo predijo que Jesús moriría por la nación judía. Dijo que era mejor que Jesús muriese por el pueblo y no que toda la nación tuviese que perecer bajo la furia de Roma. Casi suena, hermanos, como si Caifás comprendiese, hermanos, la razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. ¿Verdad que sí? Casi suena, hermanos. Casi podríamos pensar que Caifás había aceptado a Jesús como el Mesías, como el sustituto de los pecadores. Casi se podría pensar en eso, hermanos. Pero por desgracia no era así, hermanos. Lo que dijo era verdad. Pero él mismo no creyó en Jesús para salvación de su alma, aunque lo que dijo era verdad. Miren lo que nos dice el apóstol Juan, versículos 51 y 52. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto explica, hermanos, por qué Caifás habló como lo hizo. No lo dijo por sí mismo, hermanos. Y aquí el apóstol Juan se toma el trabajo de dejarlo detallado. Esto no lo dijo por sí mismo. Es decir, no dijo estas cosas porque se le hayan ocurrido a él, hermanos, porque a él le brotara. Igual como a Pedro, ¿recuerdan la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Esto no te lo reveló carne ni sangre. Igual aquí, hermanos, igual aquí, esto no le brotó a la brillante mente de Caifás. Esto le fue dado por Dios, hermanos, en su función de sumo sacerdote en ese momento, aunque no era creyente, hermanos. Le fue dado como un mensaje, hermanos, más profundo de lo que él en realidad creía. Era una profecía divina, hermanos, que Jesús iba a morir por la nación de Israel. Y esto le fue dado a Caifás, hermanos, como les repito, aunque no era creyente por ser el sumo sacerdote. Dios habló por medio de él, por el oficio que estaba desempeñando, y no debido a su rectitud, hermanos, no debido a que
a que fuera un hombre santo o cosa parecida. La profecía de Caifás, hermanos, se refiere a los judíos dispersados por toda la tierra, sí, claro, pero también incluye, hermanos, a los gentiles y a todos los demás que habríamos de creer en Cristo por medio de la predicación del evangelio. Por eso dice ahí, hermanos, no penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, explica aquí el apóstol Juan, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por toda la nación, y no solamente por toda la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Repito, no se refiere esta expresión para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, no se refiere solamente a los hijos de Israel que estaban dispersos, sino también a todos los gentiles, hermanos, como hijos de Dios, para congregarnos en uno. Gloria al Señor. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí lo acordaron, hermanos. Ahí se firmó la sentencia de muerte para nuestro Señor. Versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Los fariseos, hermanos, no quedaron convencidos por el milagro en Betania, aunque es una prueba irrefutable, pero cuando el corazón está entenebrecido, pues nada lo va a sacar de su necedad a menos que el Señor tenga misericordia. Al revés, hermanos, se volvieron más hostiles, hermanos, contra nuestro Señor Jesucristo. Desde aquel día ellos acordaron matarle, ellos planificaron, ellos maquinaron que lo iban a eliminar físicamente, hermanos. Y ahora con un renovado empeño, tomando nuevas fuerzas. Nuestro Señor, hermanos, consciente de la hostilidad que se venía en contra de él, aunque tuvo que lidiar con eso mucho tiempo, pero ahora se agudizaba más y el Señor, consciente de eso, se va a una ciudad llamada Efraín, hermanos. No sabemos en la actualidad dónde exactamente estaba esa ciudad llamada Efraín. Solo sabemos que es un lugar tranquilo y retirado, cerca del desierto. Versículo 55. Dice, perdón, ya me pasé al capítulo 12. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. La declaración de Pascua de los judíos, hermanos, estaba cercana. Y eso nos recuerda, hermanos, que nos estamos aproximando a la conclusión del ministerio público de nuestro Señor. Recuerdan que continuamente repetimos en el Evangelio de San Juan, no había llegado su hora. No había llegado su hora, por eso no lo habían agarrado, no lo habían prendido, no lo habían matado, porque no había llegado su hora. Pero, hermanos, esta Pascua nos recuerda que la hora estaba llegando, hermanos. La hora estaba aproximándose en la cual él iba a ser crucificado. Se demandaba, hermanos, en la fiesta de la Pascua que todos los que acudiesen antes de la Pascua debían purificarse, hermanos. Por ejemplo, si un judío hubiese tocado un cuerpo muerto, le era necesario, hermanos, pasar por un ritual a fin de ser purificado de contaminación, hermanos, un ritual ceremonial. Esta purificación, hermanos, se hacía por medio de varios tipos de lavamientos y ofrendas. Lo triste, hermanos, miren, ante toda esta religiosidad, ante todo este lavamiento, ante todas estas purificaciones, era que los judíos estaban tratando de purificarse, hermanos, de este modo, mientras que al mismo tiempo estaban maquinando para darle muerte al Cordero de Pascua, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué tremendo. Qué maldad, hermanos, más terrible la que puede
habitar en el corazón del ser humano. Tantos rituales religiosos, tanto lavamiento, tanto aquí, tanto allá, cuando en realidad estaban al mismo tiempo maquinando cómo eliminar físicamente al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Dice el versículo 56, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Hermanos, la muchedumbre, la gente, la multitud comenzó a congregarse en el templo. Comenzaron a pensar acerca de cómo prender al Señor. Comenzaron a buscarle, comenzaron a preguntarse. Estaba la discusión, ¿vendrá la fiesta? ¿Será que no va a venir? ¿Pueden creer ustedes que no venga la fiesta? Y la pena que tenían, hermanos, de que ¿será que no vendrá la fiesta? No era porque lo querían ver, hermanos, no era porque querían creer en él, porque querían escucharlo. La pena, la preocupación era de que entonces no les iba a costar más prenderlo, les iba a costar más agarrarlo para matarlo, hermanos. Pero se dio la orden formal, hermanos. La orden formal se dio. Si alguno lo ve, si alguno ve que está por aquí, que lo diga. Esa fue la orden. Si alguno sabe dónde está, que lo diga, porque lo vamos a ir a traer. Ay, hermanos, qué maldad de verdad, qué maldad la que puede albergar el corazón del ser humano. ¿Y todo para qué? Para no perder su posición económica, su posición de poder, hermanos. A eso llega el ser humano. Y eso, hermanos, todavía sigue. Mire, cuántas muertes, hermanos, cuántas personas no se han asesinado por esta misma razón. Ah, no, si tal candidato gana y él es el que va a ganar, yo voy a perder mi posición, voy a perder mis ingresos, voy a perder el poder que tengo. Mejor lo eliminamos. Y eso pasa en todo el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es así. El corazón del ser humano es así, lamentablemente. Necesitamos de un Salvador, necesitamos de alguien que nos cambie, hermanos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo que convenza, hermanos. Mire, y voy a terminar con esto. Si usted es creyente en Cristo, si usted ya le recibió como su Salvador, dé gracias a Dios, hermanos. Dé gracias a Dios porque esto no le sucede a todos, hermanos. El apóstol Pablo dijo, por regalo somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Esto es un regalo de Dios. No por nada de lo que ustedes hagan, porque si no se andan gloriando de que fue por sus méritos. Así lo dice Efesios 2, 8 y 9. Hermanos, es así como llegamos al final de este estudio. Les agradezco muchísimo por el favor de su atención. Gracias por estar aquí y por acompañarme. Y quiero aprovechar, hermanos, para pedirles sus oraciones por mi familia, por mi persona. Estamos atravesando una situación bastante difícil, bastante delicada, hermanos, pero sabemos que el Señor tiene control de todo. Les ruego que por favor oren por nosotros. En este momento, hermanos, si alguien quiere abrir su micrófono para hacer algún comentario, una pregunta, una corrección, este es el momento, hermanos. Por mi parte, les agradezco por haberme escuchado. Que el Señor les bendiga.